Muy buenos días muchachos de grado quinto. La clase del día de hoy como tal vamos a tomar y vamos a comenzar a hablar sobre los partidos tradicionales de como tal colombianos. Entonces hay que tener en cuenta que existirán dos principales partidos tradicionales en Colombia, listo, a partir de la historia. Entonces el primer partido que vamos a analizar es el Partido Conservador, que hay que tener en cuenta en su proceso lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta dentro de esto es que el Partido Conservador como tal nació hacia 1849, el 4 de octubre, por Mariano Espina Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso hay que tener en cuenta que el Partido Conservador es uno de los tradicionales que ha tenido en cuenta y se vio marcado, se vio bastante durante el periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos. Entonces, acá como podemos verlo, encontramos el partido del logo conservador, que es bastante importante tenerlo en cuenta. La principal característica es que su logo siempre va a ser de color azul y está representado por una C. Ahora, hay que tener en cuenta que este partido conservador está marcado por ideologías que son muy tradicionales. Hay que tener en cuenta que absolutamente todas las ideologías van a girar en torno a Dios y la economía tiene que estar centrada en la agricultura, o sea que no va a haber un avance industrial, sino que tiene que estar centrada en la agricultura y que adopta la religión católica como la única religión. Durante esos procesos o principios que se deben de tener en cuenta del Partido Conservador, entonces tenía un orden constitucional de dictadura, o sea, se hacía las cosas a la fuerza, existía una libertad racional en contra como tal de las libertades de las mujeres. Entonces la seguridad era arbitraria, beneficiaba a unos, a otros no. El otro análisis que se tiene que hacer entonces, la legalidad tiene que ser con las vías de hecho, o sea, las vías de derecho no se ratifica nada por el lado de la violencia, y como tal, tenía como tal una moralidad totalmente cristiana que se debe tener todos los dictámenes que Dios ponía en nuestro poder, que Dios nos pone como tal sus mandamientos y que lógicamente no tiene que vincularse a otras religiones. Durante ese proceso, entonces, los principios actuales como tal, debemos tener que en la actualidad Dios es el centro de todo, para ellos es un orden natural de la humanidad, o sea, todo se da porque sí. No hay una libertad de culto, o sea, no hay diversidad de religiones, únicamente la cristiana o católica. Y lo que tiene que ver como tal, eh, dentro de la ley y normativas, tiene que ser como más un acto de moralidad, ¿listo? Hay que tener en cuenta que la estabilidad social se requiere en la legalidad como un fuerte en ellos, porque tiene que haber principios como tal de un orden. ¿Listo? Hay que tener en cuenta pues, que lógicamente, como ya lo mencionamos en la parte histórica, que nació en 1848, y uno de los principales exponentes también fue Tomás Cipriano Mosquera, que es uno de los principales representantes, como también lo fue Mariano Espina, entre los procesos, y pues lógicamente estuvo marcado principalmente por tener la política y la Iglesia Católica. Tener en cuenta que se vivieron periodos de violencia bastante fuertes, en los cuales se puede resaltar como tal lo que es del desarrollo de guerras civiles, que era por el poder entre liberales y conservadores, y que lógicamente el máximo boom que se dio ahí fue el hito del 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer el Gaitán. Entonces hay que tener en cuenta ese periodo de violencia que se desató todas las guerras civiles y acabó con bastantes personajes, como lo vemos aquí en la imagen, que se libró una guerra civil bastante fuerte. Listo. Por el otro lado fue el Frente Nacional, que se desarrolló en 1953 y básicamente fue como un golpe de Estado que se le hizo a Rojas Pinilla, que fue una dictadura, se le quita el poder militar y se comienzan a turnar los periodos de poder entre los liberales y los conservadores, cada uno de ellos lógicamente teniendo 4 años de periodo como tal dentro de la presidencia colombiana. ¿Listo? En este proceso también debemos tener en cuenta los 5 personajes representativos, que lo fue entonces Mariano Espina Rodríguez, también tenemos a Tomás Cipriano, también tenemos a Mariano Espina Pérez, también tenemos a Misael Pastrana, que es uno de los actuales, y
como tal uno de los más fuertes, Jorge Eliezer Gaitán, teniendo en cuenta que este señor también tenía unas ideologías bastante claras y bastante fuertes con sectores liberales, que lo vamos a ver en la segunda sesión. Entonces, muchachos, vamos a ver este proceso en dos sesiones. Teniendo en cuenta esto, entonces voy a dejar la guía para las dos sesiones y lógicamente pues la desarrollamos de esa manera. Mil gracias.